Hermanos y hermanas, saludos, muy bienvenidos todos ustedes a este espacio una vez más. Esperando se encuentren bien y siempre pues pidiéndole al Señor por sus vidas, por su conocimiento de la gracia de Dios y los privilegios que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesús. Espero pues que también sigan adelante en su práctica diaria del conocimiento de Dios, que como bien sabemos, eh, es nuestra tarea el día a día. Es lo que nos queda de aquí a cuando regrese nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ya pues nuestra salvación se nos ha dado en Cristo, ya se nos han dado promesas que son certeras absolutamente por el hecho de que vienen de Dios y por tanto lo que nos queda es el maravilloso privilegio de seguir conociendo a nuestro Dios y que eso impacte todas las áreas de nuestra vida. Siempre pues agradecerle la compañía y también la confianza de no solo pues aprovechar este espacio, sino también compartirlo con aquellas personas que les puedan hacer llegar tanto los vínculos en YouTube como también pues aquí en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo, en Heredia Centro. Bueno, hoy vamos a continuar hablando igual de aspectos devocionales de nuestra fe. Em, Hemos, todas estas semanas anteriores, hemos estado analizando bastante en detalle el tema de los atributos de Dios. Hemos pues, procurado hacer un estudio pues detallado, pero sobre todo práctico. Hoy quisiera aprovechar y comenzar a hablar un poco el tema de las disciplinas espirituales. Recuerden que por ahí hicimos un adelanto hace algunas semanas hablando de las disciplinas, ¿verdad? Las prácticas espirituales y pues hablando un poco en cuanto a la importancia de estas disciplinas espirituales. Entonces vamos a retomar un poco de eso el día de hoy y pues vamos a ver si podemos hacer igual una secuencia de algunas al estudio de algunas de estas disciplinas. Primero, hablemos un poco del trasfondo, la necesidad que hay, o más bien el por qué son necesarias las disciplinas espirituales. Y bueno, vamos a partir de hecho, viendo aquí de un texto de la escritura y pues reflexionar un poco en lo que nos dice. Entonces, aquí tienen, pueden ver en su pantalla, les estoy compartiendo la lectura en el software bíblico de Logos. Y vamos a leer aquí Mateo 11 29 y 30. Por supuesto, ustedes saben que procuro siempre ver el contexto de cada texto, ¿verdad? Para darle justicia que corresponde. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de ello porque es nada más como para introducir. Dice, vamos a leerlo de la Reina Valera contemporánea. Saben que soy un poquito más fan de ella que la versión tradicional. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Vamos a leerlo en otra versión, que en la nueva traducción viviente lo dice así. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Resulta que, seamos francos, ¿cuánto realmente para nosotros es un descanso la vida de fe? Bueno, posiblemente habrá algunos de ustedes que sí, que sienten que estar en Cristo pues es una relajación constante. Pero si miramos hacia afuera, notaremos que muchas veces los creyentes, los miembros de las iglesias,
no demuestran como una diferencia en cuanto a cualquier persona inconversa en el tema de cómo vive su vida, en el tema del descanso, que es la palabra que quiero destacar principalmente aquí. No estamos hablando de descanso, de que uno va y se sienta a ver tele un rato, o el descanso de que nada más se tira en un sillón ahí sin hacer nada. Estamos hablando no de momentos específicos, sino estamos hablando de un día a día, de un estilo de vida de descanso o de reposo, que es la otra palabra que se utiliza. Y creo que incluso se ha convertido bien como en algo que causa culpa. No sé si les ha pasado. Que de tanto que uno pasa ocupado, siempre algo que hacer, eh, uno se siente culpable en los momentos en que no está haciendo algo. ¿Por qué? Bueno, la sociedad nos exige que seamos productivos y que constantemente estemos realizando algo. Entonces, tal vez tenemos momentos que consideramos el descanso, pero nuestro día a día no es un descanso, son momentos. Resulta que las palabras que nos dice aquí Jesús, y si ustedes se devuelven aquí un poco, incluso el parte del hecho de que el Padre le ha entregado todas las cosas, la interacción que tiene con el Padre, y basado en ese llamado, él dice, vengan a mí. ¿Y quiénes? Los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Por supuesto que sabemos que Jesús aquí no está hablando específicamente de los que llegan trabajos cansados de todo el día de trabajo en una empresa o en un negocio propio, eh, o en un trabajo pues remunerado cualquiera que sea. Ese trabajo del que él habla aquí no es solamente ese, es el hecho de vivir sintiéndose cargado, cansados, tensos, estresados, ansiosos, que si nos damos cuenta se ha vuelto en el estilo de vida del día a día. De hecho, no sé si han escuchado, ahora la mayor, quizá de las mayores epidemias eh, mentales, por decirlo así, es el estrés y la ansiedad y la depresión. Y son consecuencias de un estilo de vida acelerado, un estilo de vida consumista en el cual lo que aprendemos es que lo normal es no sentirse conforme nunca, no sentirse nunca satisfecho, siempre buscando algo más, siempre queriendo algo más. Y aplaudimos y celebramos a los que en el día a día eh, llegan hasta tarde a sus casas después de trabajar. Decimos qué trabajador, qué ejemplo de persona trabajadora. Y luego las consecuencias decimos, ¿y de dónde salieron? Todas las enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la obesidad inclusive, y ni que se diga pues depresiones, y ni que se diga todavía los conflictos familiares, matrimoniales, porque no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para el matrimonio, no hay tiempo para los hijos. Y lo justificamos porque decimos, es que hay que trabajar mucho. Y no es el trabajo en sí, sino es la actitud constante de que siempre hay que estar trabajando, siempre hay que estar haciendo algo, siempre hay que estar moviendo. Entonces, y hablando como creyentes, ¿qué tanto realmente para nosotros ese es el estilo de vida? Porque en teoría cada uno de nosotros vino a Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué tanto nosotros descansamos? ¿Qué tanto aprendemos de Jesús a ser mansos y humildes de corazón? Quizás más bien son palabras que nosotros leemos y siempre vemos como un ideal de que, pues idealmente uno debería ser manso y humilde, pero la verdad es que no es posible, la verdad es que solo Jesús. Pero es que Jesús, ¿por qué diría algo que sabe que no podemos vivir, que no podemos cumplir? ¿Por qué nos pondría ese, esa baranda tan alta?
Y bueno, incluso el hecho de que él dice, lleve mi yugo sobre ustedes, o sea, es un compartir con él. Entonces, la realidad es que nosotros como que perdemos de vista este objetivo. En cuanto a este tema de las prácticas espirituales, valga el paréntesis, voy a estarles compartiendo de este libro, que ya por ahí se los he mencionado en algún momento, El espíritu de las disciplinas, de Dallas Willard, aunque hay uno muy bueno. De hecho, eh, aquí el prólogo es escrito por, eh, más bien es de introducción. Por ahí menciona uno que también, un autor que tiene un libro que se llama Richard Foster. Aquí en la carátula lateral que se menciona, una guía esencial para crecer espiritualmente, refiriéndose a este libro, pero Richard Foster también habla del tema de las disciplinas espirituales. Entonces, son algunas recomendaciones sobre este tema. ¿Por qué empezamos hablando de esto, de las disciplinas, más bien del yugo fácil? Porque resulta que lo primero que tenemos que tener presente, que recordar, es que el objetivo que tenía Jesús no era una vida desolada, no era una vida de angustia. Incluso voy a leerles aquí textualmente. Las palabras de Jesús citadas en Mateo 11, 29 y 30, las que acabamos de leer, presentan una alternativa a la desolación de la existencia vivida aparte de Dios. Sin embargo, con toda honestidad, la mayoría de los cristianos probablemente perciben las declaraciones de Jesús como su reiteración por el autor de 1 de Juan 5:3, que 1 de Juan 5:3, aquí nada más les digo dice, sus mandamientos no son gravosos. Otro versículo que decimos, sí, es cierto, pues lo que Dios nos pide no es gravoso, pero en el día a día, apartarse de el constante ataque del pecado, refrenarse ante la constante provocación de las personas que nos rodean, incluso lo, lo tan lamentable que es ver una sociedad en que hasta por conflictos que tal vez sería algo simplemente de hablar, terminan acabando la vida de otros. Todo eso, lastimosamente, viene a ser secuelas de un estilo de vida que se nos vuelve muy normal. Y lo triste es que como creyentes no podamos tampoco disfrutarlo. Nos sintamos igual de cargados y cansados que el inconverso. Entonces dice que se perciben estas palabras más como una expresión de esperanza o un simple deseo, lo que les decía del ideal, que como una declaración acerca de la sustancia de sus vidas. Para muchos las palabras de Jesús resultan francamente desconcertantes, o sea, es como algo totalmente fuera de su alcance. Parece haber algo en la forma en que nos acercamos a esas palabras, algo sobre lo que entendemos por caminar con Cristo y obedecerlo, que nos impide a la mayoría entrar en la realidad de lo que ellas expresan. Raramente disfrutamos y menos observamos la facilidad, la liviandad y el poder de su camino como calidad penetrante y perdurable en nuestra existencia humana a nivel de la calle. Entonces aquí Willard es el que hace ver esto. Seamos francos, nos cuesta apropiarnos de eso, nos cuesta incluso creer que esa promesa sea para nosotros, que sea algo accesible para nosotros. Tratamos sus enseñanzas como meros ideales, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Jesús nos llama a seguirle y esto es muy importante también. Nos llama a seguirle, pero vean que es seguirle ahora, porque casi siempre pensamos, no, es que hasta cuando nosotros ya muramos o cuando ya Jesús regrese es cuando vamos a descansar.
Pero Jesús ahí no está hablando de ese momento. Él en ningún momento menciona que hasta cuando fallezcamos podemos descansar. Él está diciendo que a los que vengan a Él van a descansar. No es un ideal hasta la otra vida, hasta la otra realidad. Esa oferta, como el llamado a seguirle, está claramente dirigida a nosotros aquí y ahora. Y entonces, como para ir entrando en el tema, se lo voy a decir así directo. Las prácticas o disciplinas espirituales o hábitos espirituales, como se sientan más identificados, tienen el objetivo de que podamos apropiarnos del yugo fácil de Jesús, de la vida en abundancia que Jesús nos dio, del ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, de todo lo que Jesús ofreció. No son ideales. Jesús no vino simplemente a decirnos, este es el ideal que yo tengo, pero sé que nunca lo van a alcanzar. O sea, ¿qué clase de maestro sería? Pero eso es lo que nosotros estamos diciendo al creer que lo que Jesús nos dice en su palabra es inalcanzable. Lo estamos haciendo un mentiroso. Las prácticas, los hábitos espirituales son la forma en la que nos apropiamos de sus promesas. Ahora bien, y complementando esto que les estoy diciendo, dice aquí, la gracia, hablando de la gracia de Dios, ¿verdad? Esa gracia que nos ha dado salvación y es la gracia que ahora habita en nosotros, manifestada en el Espíritu. La gracia no significa que la suficiente fuerza y visión se infundirán automáticamente en nuestro ser en el momento de la necesidad. O sea, un error es creer que el apropiarse de ese yugo fácil de Jesús, de esa vida en abundancia, de la vida eterna, desde ahora, ya dije, no hasta el final, sino desde aquí en este instante, un error es creer que eso va a ocurrir automáticamente. Que nosotros ahí, cruzados de brazos, sentados sin hacer nada, vamos a recibir esa vida en abundancia. Y bueno, aquí incluso menciona el ejemplo de Jesús, porque dice aquí textualmente, olvidamos que el hecho de ser el unigénito Hijo de Dios no lo libró de la necesidad de una vida de preparación que se desarrolló mayormente fuera de la mirada pública. O sea, ¿cuántos años esperó Jesús hasta comenzar su ministerio? Según dice, si no mal recuerdo, en Lucas, él empezó su ministerio a los 30 años. ¿Qué pasó en esos 30 años? No sé si lo han analizado de esa manera, pero Jesús siendo el Hijo de Dios perfectamente podía haber descendido del cielo ya adulto, ya pleno, y empezar su ministerio así de un solo, pero no, tuvo un proceso en el cual dice la escritura que él creció, que él se sometió a sus padres, que crecía en gracia y sabiduría, dice ahí en Lucas 2, y que aún en aquella ocasión en que se perdió y lo encontraron en el templo de Jerusalén, discutiendo con los doctores de la ley, aún así regresó a su casa. Y durante otros 18 años, porque eso ocurrió cuando tenía 12, durante 18 años más estuvo sujeto a sus padres. Y aún si avanzamos en el tiempo, Jesús llega a bautizarse donde Juan el Bautista. ¿Y qué es lo primero que él hace? Ni siquiera es automáticamente que él empieza su ministerio. ¿Qué es lo que él decide hacer primero? Prepararse. Esto lo sabemos bien
aquí en Mateo 4, bueno, en Mateo 3, vean que aquí pueden observar que habla el bautismo de Jesús, y ahí fue cuando Jesús escuchó, bueno, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco, pero Jesús no empieza el ministerio de un solo. ¿Qué es lo primero a lo que va? Al desierto. Luego Jesús fue llevado al desierto con un propósito específico, ser tentado por el diablo. Y bueno, no es el tema de ahorita, posiblemente más adelante lo retomemos, pero ustedes podrán encontrar que la forma en la que Jesús pudo hacer frente a las tentaciones de Satanás fue debido a hábitos, disciplinas, prácticas espirituales, porque sí, efectivamente Jesús practicaba disciplinas espirituales. Aquí de un solo el versículo 2 nos menciona una, el ayuno. Luego, cuando cita la escritura, ¿cómo él sabía la escritura? Porque la estudiaba. No solo la leía, la meditaba. Por mencionar un par de ejemplos que dicen aquí. Entonces, Jesús con esto nos da ejemplo que efectivamente hay una intencionalidad de nuestra parte que tiene que existir de crecer en el conocimiento de Dios, en la apropiación de los recursos espirituales que se nos han dado. Y esto es únicamente posible a través de prácticas espirituales. Entonces, hermanos, esta es la forma en la que hacemos ver la importancia de este tema. Y bueno, vamos a irlo dejando por hoy porque esto apenas es la introducción. Yo solo espero, deseo que esto los esté dejando picados, como decimos en Costa Rica, para que realmente nos interesemos y veamos que hay un propósito detrás de estas prácticas espirituales. Dice aquí un ejemplo. Si quieres ser un gran atleta, bueno, más bien empieza así. Nadie dice jamás, si tú quieres ser un atleta, ve de una sola vez a saltar con una vara de 5 metros y corre una milla en menos de 4 minutos. O sea, si, por ejemplo, un muchacho dice que yo quiero ser un gran atleta, ¿qué es lo primero que se le dice? No se le dice, pues vaya y inscríbase de una vez en los Juegos Olímpicos y de una vez vaya y haga el salto o la maratón o la milla. No, ¿qué es lo primero que hace? Entrenar. Sigue diciendo el ejemplo. Nadie dice que si quiere ser un gran músico, pues de una vez toca el concierto para un violín de Beethoven. Al contrario, aconsejamos al joven artista o al joven atleta a entrar en un tipo especial de vida, uno que involucre asociarse profundamente con personas calificadas, así como también una programación rigurosa respecto a su tiempo, la dieta y la actividad para la mente y el cuerpo. Y ahí es donde viene la palabra para disciplinas espirituales, porque para poder ejercerlas, efectivamente hay que disciplinarse. Disciplinarse en tiempo, disciplinarse, puede que toque efectivamente disciplinarse en dieta, disciplinarse en las personas con las que se va a relacionar, y así con cada uno. Así que el llamado es a que entremos en un estilo de vida en el cual las prácticas espirituales sean el día a día. ¿Con qué objetivo? Para que así efectivamente nos apropiemos de la clase de vida que Jesús quería para nosotros. No solo una vida ya como reconciliados con Dios, ya salvos, ya libres del juicio eterno, sino una vida en abundancia, una vida de yugo fácil.
¿Les interesa esto? ¿Les llama la atención? ¿Les gustaría poder saber más de esto? Bueno, entonces acompáñenme en los próximos estudios que vamos a estar realizando porque vamos a continuar con este tema. ¿De acuerdo? Oremos. Amado Señor, queremos dar las gracias una vez más porque tú nos das un privilegio enorme, un privilegio invaluable de ser hijos tuyos, de ser salvos, de estar redimidos, pero también nos das un privilegio de saber que, como dice tu palabra, tenemos los tesoros de las riquezas celestiales que ya tú nos has dado, ya son nuestros, y queremos aprender a apropiarnos de ellos, a disfrutarlos y deleitarnos en ellos. Gracias te damos, Padre. Guíanos en este aprendizaje. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga y les guarde siempre.